primero agradecer a Rubén su presentación magistral. Eh, Comprobar también que pues se me escucha, que todo está correcto. Me dicen que sí. Bueno, me presento, soy Víctor Gutiérrez, consultor de ISOTOOL. Buenas tardes o buenos días. Y bueno, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Cuál es mi objetivo en estos 20 minutitos que tenemos antes de la sesión de preguntas? Bueno, pues mi objetivo es mostraros a través de ISOTOOL cómo se puede hacer toda esta gestión del riesgo paso por paso y cómo esa gestión del riesgo nos va a generar una matriz y una serie de gráficas o informes para obtener una gestión completa del mismo, ¿vale? Para ello vamos a utilizar ISOTOOL, que imagino que bueno, es una herramienta que la mayoría de vosotros ya conoceréis. Para ello vamos a ingresar al aplicativo de riesgos. Ahora mismo estoy en la pantalla principal de ISOTOOL. Voy a ir hasta el aplicativo de gestión de riesgo, donde dentro de este aplicativo tenemos un apartado para gestionar los riesgos corporativos, ¿de acuerdo? Que son pues toda esta gestión que ha comentado mi compañero Rubén. Para ello vamos a hacer una gestión del riesgo, un ciclo de gestión en la que vamos a ir etapa por etapa, y en cada una de estas etapas, que van a estar alineadas a estas etapas que ha comentado mi compañero, vamos a realizar una serie de acciones para ver al final cómo obtenemos una matriz y cómo obtenemos pues, una gestión total de nuestro riesgo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un nuevo ciclo de control de este riesgo o de los riesgos en general. Yo voy a dividir o he dividido por procesos y actividades que estén relacionadas con los riesgos corporativos para tener pues, bueno, mucho más ordenados estos riesgos y que luego podamos comparar por procesos y por actividades cómo estamos cumpliendo con estos riesgos corporativos. En este caso voy a hacer un ejemplo de un proceso pues, común de producción, ¿vale? Me voy a crear mi nuevo ciclo de control. Tengo algunos otros ejemplos ya creados y vamos a ir a empezar el ciclo de vida del control de estos riesgos. En la primera etapa tenemos lo que Rubén bien comentaba, es la comprensión del negocio, ¿de acuerdo? Aunque esto es una labor que ya tenemos nosotros realizada, pues en la que hemos definido los procesos, el contexto, las actividades de estos procesos. Aquí en esta etapa nosotros podríamos definir o crear o relacionar de estos procesos con estas actividades, o si nosotros ya lo tenemos, como es en nuestro caso, tenemos definidos todos los procesos que tiene nuestra organización, lo único que tenemos que hacer es seleccionar en cuál nos vamos a enfocar, ¿no? En este caso va a ser el de producción. Dentro del proceso de producción vamos a añadir diferentes actividades, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, estas 4 actividades. Podemos elegir una, varias, ¿vale? Esto es una selección rápida para que la gestión sea pues mucho más eficiente. Seleccionamos y ya tenemos nuestras 4 actividades que van a relacionarse con ese proceso, ¿de acuerdo? Esta etapa ya la tendríamos, ya hemos determinado el proceso y las actividades de las que él depende, y ahora lo que vamos a hacer es la siguiente etapa, que es la identificación y análisis de estos riesgos, ¿de acuerdo? Pasamos a la siguiente etapa, desplegamos el proceso, vamos a una actividad y vamos a añadir los riesgos relacionados con esa actividad, ¿de acuerdo? Hay una serie de riesgos que yo ya tengo creados, ¿vale? Pues una base de datos que yo ya tengo cargada, pero en caso de que el riesgo que yo quiera asociar a esta actividad no esté, pues lo puedo crear desde cero, ¿vale? La herramienta me da la posibilidad
de utilizar riesgos de una base de datos de riesgos que yo ya tengo cargada y que además se me va actualizando con todos los riesgos nuevos que yo voy creando, o tengo la posibilidad de crear un riesgo nuevo, ¿de acuerdo? También podría copiar un riesgo existente y modificarle algunos detalles para no tener que empezar de cero y poder utilizar, pues bueno, parte de la información de un riesgo existente para crear uno nuevo, ¿vale? En este caso voy a utilizar, voy a relacionar, por ejemplo, pues estos 3 riesgos con esta actividad. Al relacionar los riesgos a la actividad, ya me aparecen, pues se me listan los riesgos y me aparece la valoración, ¿vale?, inherente de estos riesgos, ¿vale? Que es pues una de las siguientes etapas que nosotros tenemos que llevar a cabo. Tengo listado estos riesgos y bueno, voy a ponerlos como muy, muy graves, tanto en severidad como muy probables, para que, bueno, nos dé un resultado importante, ¿vale? Todos son inaceptables. Bueno, vamos a poner este que, ¿ves? Esto, bueno, se actualiza directamente conforme nosotros tenemos una valoración configurada por detrás y en función de los parámetros de los criterios de severidad y probabilidad me da una evaluación del riesgo inherente, ¿vale? Vemos que 2 riesgos me han salido inaceptables y un riesgo ha salido moderado, ¿de acuerdo? Vamos a ir a otra actividad, vamos a añadir los riesgos relacionados con esa otra actividad, vamos a añadir estos 3, por ejemplo. Y vamos a poner, por ejemplo, venga, uno que sea, este me va a salir poco, relevante y una probabilidad casi segura, una severidad, venga, insignificante y rara vez para que salga totalmente en verde. Bueno, aquí tenemos pues, un poco más de colores porque uno de los riesgos pues es insignificante en cuanto a severidad y en rara vez en cuanto a probabilidad, ¿de acuerdo? Bueno, podríamos continuar añadiendo riesgos a las demás actividades, ¿vale? Pero para el ejemplo vamos a utilizar solo las 2 primeras actividades de nuestro proceso de producción. Una vez que nosotros ya hemos elegido qué proceso y qué actividades vamos a identificar sus riesgos, hemos identificado sus riesgos y los hemos valorado de manera inherente, lo siguiente que nosotros tenemos que hacer es decir qué controles adicionales, ¿vale?, vamos a implementar a estos riesgos, ¿vale? ¿Por qué? Porque estos riesgos, salvo uno que era aceptable, los demás pues eran o moderados o inaceptables, por lo tanto necesitamos establecer controles adicionales para que o la severidad o la probabilidad o ambas puedan reducirse y el riesgo residual sea aceptable, ¿de acuerdo? Entonces vamos a añadir un control, por ejemplo, bueno, en este caso el procedimiento es el mismo, yo tengo un listado de controles que ya están en mi compañía o si quiero puedo crear un control nuevo, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar cualquiera de estos controles, en este caso seguimiento a la ejecución presupuestal. Si quiero podría poner varios controles, ¿vale? La herramienta me lo permite sin ningún problema, ¿vale? Vamos a poner 2 controles para este riesgo. En el momento que elijo los controles, nosotros hemos configurado también una valoración a 3 criterios de control, a oportunidad, a automatización, a periodicidad. Esto, pues, bueno, son estándares que nosotros hemos utilizado para esta demo, pero en función de la metodología que cada uno utilice, esto es totalmente configurable y parametrizable. Vamos a valorar los controles en función de estos 3 criterios. Y bueno, ahí nos aparece también una valoración del control. Perfecto, hemos valorado los controles para ese riesgo. Vamos a añadirle un control a este otro riesgo. ¿De acuerdo? Estoy eligiendo pues, del listado de controles. Vamos a poner, por ejemplo, que este control es muy bueno. ¿Ves? Y me aparece un control muy fuerte. Vamos a añadirle a este otro riesgo otro control de los existentes. Y vamos a valorarlo también
no tan bueno como el anterior, pero que no esté mal, ¿vale? Control fuerte. Vamos a ir a la siguiente actividad, los riesgos de la siguiente actividad y también le vamos a añadir los controles, ¿de acuerdo? Voy a ir un poco más rápido. Oportunidad, automatización y periodicidad. Vamos a ir al siguiente riesgo. Le vamos a añadir los controles y los vamos a valorar también. Y por último, el último riesgo. Y vamos a añadir otro control y vamos a valorar este control, ¿de acuerdo? Bueno, una vez que yo ya he añadido los controles adicionales a cada uno de los riesgos de mis actividades, lo siguiente que me queda es realizar la evaluación de riesgo residual. Voy a la actividad de alimentación con cilindros vacíos, veo que tengo estos tres riesgos y voy a ver su severidad residual, ¿vale? En función de la valoración del control, yo puedo establecer esta severidad residual, pues va a ser, por ejemplo, va a ser insignificante y casi nunca, baja y rara vez, y evalúo y ahí tengo ya mi riesgo residual, ¿de acuerdo? Aquí en el apartado de registro yo tendría la posibilidad de crear un plan de mejora, pero esta posibilidad solo me va a aparecer si mi riesgo es inaceptable, ¿de acuerdo? Porque lo tenemos configurado así. Podría aparecer si quiero cuando moderado y cuando inaceptable, pero en este caso lo tenemos configurado para que solo aparezca cuando el riesgo sigue siendo inaceptable. En este caso, para el riesgo residual vamos a dejarlo, en este caso, inaceptable para que veamos cómo nos aparece. En este caso, para este riesgo, el riesgo residual lo hemos dejado inaceptable y vemos que la herramienta me da la posibilidad de crear un plan de acción, ¿vale? Que es otra de las etapas que comentaba mi compañero Rubén. Cuando vemos que ni con los controles adicionales podemos, pues bueno, dejar un riesgo aceptable, ni siquiera con estos controles adicionales, pues tenemos que crear un plan de mejora o plan de tratamiento de este riesgo. ¿De acuerdo? La herramienta nos permite relacionar planes ya creados, por si algún plan ya creado podemos utilizarlo para el tratamiento de este riesgo o crear un plan nuevo, ¿vale? Elegimos la fecha de inicio y de fin de este plan, elegimos lo que hay que hacer, pues mejorar los aspectos necesarios para este riesgo, ¿vale? Por ejemplo, seleccionamos qué persona tiene que hacer este plan de mejora, ¿de acuerdo? Bueno, ya le cargamos el plan de mejora, ya aparece acá. Entonces ya podemos guardar y ya tenemos todo el ciclo completo, ¿de acuerdo? Lo primero que hemos hecho hemos sido delimitar procesos y actividades que vamos a identificar y valorar. Hemos identificado los riesgos de estas actividades y hemos evaluado el riesgo inherente de ellos. Luego hemos establecido controles adicionales para mejorar pues este nivel de riesgo, este nivel inherente y el nivel residual de este riesgo, el que me queda después de los controles adicionales, lo hemos evaluado y en aquellos que siguen siendo inaceptables le hemos creado un plan de mejora o un plan de tratamiento de riesgo, ¿vale? Esto lo hemos hecho de una manera cíclica para que sea mucho más fácil, para que sea más rápido, para que sea mucho más intuitivo por parte de las personas que van a analizar estos riesgos en sus procesos. Pero esto luego automáticamente me va a alimentar el ¿qué? Una matriz, ¿vale? Esta es la típica matriz que todos hemos visto muchas veces en Excel, ¿vale? Si os fijáis, nosotros no hemos creado la matriz en un Excel, ni hemos ido columna por columna, fila por fila, que no sabes realmente en qué fila está, ahora te equivocas de fila y vas para abajo, ahora cambia. No. Hoy en día ya las organizaciones tienen que dar un paso más en su gestión en algo tan importante como los riesgos y cada vez hay que tratar de ir abandonando, ¿no? El Excel es muy útil para muchas cosas, pero en cosas tan serias como los riesgos hay que dar ya un paso más, ¿no? Hay que utilizar herramientas que, bueno, nos hagan una gestión mucho más completa. En este caso, pues se nos ha creado esta matriz, ¿vale? Voy a ir, pues, rápidamente, pues, proceso y actividad que hemos elegido, ¿no? Hemos elegido el proceso de producción y estas dos actividades.
Cada una de estas actividades hemos elegido sus riesgos tienen sus causas, sus efectos, sus controles internos que ya están establecidos, los previos. Hemos evaluado el riesgo inherente de estos riesgos identificados, por su severidad y probabilidad nos da un resultado y una condición. Le hemos establecido controles. Este es el ejemplo que pusimos 2 controles a este riesgo. Hemos valorado los controles, pues en función de diferentes criterios. Y luego hemos evaluado el riesgo residual, ¿de acuerdo? Y el plan de mejora solo lo hemos creado en el riesgo que era inaceptable, ¿vale? Vemos que tenemos aquí un link, ¿vale? Que nos lleva directamente a este plan de mejora, ¿vale? Si nosotros pulsamos aquí, iríamos al aplicativo de plan de mejora para gestionar pues ese plan con esas actividades, ¿de acuerdo? Bueno, esta es la matriz que Isotool nos crea automáticamente, pero hay también otras cosas que son interesantes, como que, por ejemplo, pues los mapas de calor que también comentaba mi compañero, ¿de acuerdo? Tenemos gráficos de burbuja, que bueno, hay ciertas compañías pues, que le parecen interesantes estos gráficos de burbuja. A mí personalmente me parece más interesante el mapa de calor, en el que tenemos pues los riesgos inherentes, ¿vale? Estos riesgos inherentes, si queremos ver cómo está el mapa de calor para los riesgos residuales, lo tenemos así, ¿de acuerdo? Y vemos cómo se han desplazado los riesgos desde el inherente al residual, ¿vale? Y si queremos ver la comparación para que en el mismo mapa de calor nos aparezca esta comparación, pues comparamos el inherente con el residual y aquí nos dice riesgo inherente, ¿vale? Y dónde está el riesgo residual. Vemos que se ha desplazado desde este cuadrante hasta este otro cuadrante, ¿vale? Muy interesante, esto lo podemos exportar a Excel, ¿vale? Si queremos, pues tenemos ahí pues como el backup, ¿no? De nuestra información, pero no realizar la gestión a través del Excel. La gestión la hacemos a través de la herramienta y aquí tenemos, pues si queremos un backup, si queremos guardarlo de alguna forma, ¿vale? Podemos exportarlo. ¿Qué más? Esto no es lo único que nos genera Isotool. Nos genera también un panel de gestión. Muy interesante este panel de gestión. Por ejemplo, vamos a ver el riesgo corporativo, la evaluación de riesgo inherente, vamos a seleccionar varios de nuestros riesgos y la herramienta nos va a hacer automáticamente un gráfico de torta que nos va a decir cuál de nuestros riesgos es el que más está aportando al total de la valoración de los riesgos. Vemos que este riesgo, ¿vale? El riesgo corporativo, de este caso, es el que más nos está aportando, es el 29,63% de la valoración de todos los riesgos inherentes. Vamos al residual. En el riesgo residual vemos que el riesgo operativo de accidentabilidad alta, es decir, después de establecer los controles adicionales, el riesgo operativo de accidentabilidad alta es el que más, con mucha diferencia, es más de la mitad del valor total de nuestros riesgos. Por lo tanto, este probablemente sea aquel que le hayamos establecido el plan de mejora, ¿de acuerdo? Esta gráfica es muy interesante, gráfica automática que nos genera Isotool. Más gráficas interesantes, la comparación de los riesgos inherentes, ¿vale? Estamos en el proceso de producción y vemos que el 16% de los riesgos inherentes son aceptables, el 33% son moderados y el 50% son inaceptables para este proceso. Vamos a ver el riesgo residual. Vemos que aumentan los aceptables, quedan iguales los moderados y disminuyen enormemente los inaceptables. ¿Qué más podemos ver también? Podemos ver la valoración de los controles. De todos los controles que utilizamos en nuestro proceso, en función de la valoración del mismo, cuántos son inoperantes, cuántos son control medio y cuántos son controles fuertes. Nos grafica. Esta gráfica es muy interesante, ¿por qué? Porque podemos comparar con otros procesos. Vemos que el proceso de optimización operacional en su riesgo inherente está mucho peor que el de producción, porque todos los riesgos inherentes son inaceptables. Vamos a ver cómo está en el riesgo residual. Pues vemos en el riesgo residual que la cosa se iguala, que para el proceso de optimización operacional, después de establecer controles adicionales, pues se iguala, sigue teniendo más controles moderados, pero iguala en los inaceptables, ¿vale? Menos aceptables, pero bueno, digamos que del inherente al residual, pues el proceso de optimización operacional mejora mucho, ¿vale? Esto también lo podemos hacer si queremos con los controles, ¿vale? En función pues de lo que nos parezca
interesante. Esto también es interesante porque yo puedo poner aquí varios procesos, ¿no? Pues los que yo quiera comparar. Si yo quiero comparar 3, 4 procesos, pues puedo comparar todos los procesos, ¿vale? Si quiero verlo más grande, pues pulso aquí y la herramienta me lo pone en pantalla completa, ¿vale? Bueno, esto es la gestión completa de los riesgos, ¿de acuerdo? Hasta el plan de mejora. Mi compañero Rubén llegaba, yo no voy a entrar, ¿vale? Pero sí, llegaba mi compañero Rubén hasta las auditorías, ¿vale? Y el seguimiento de estos riesgos. Tenemos un aplicativo para hacer seguimiento a las auditorías, ¿vale? Auditoría para hacer seguimiento a cómo están los planes de mejora que han surgido, ¿no? De estos riesgos. No vamos a entrar en detalle, no en el aplicativo de auditoría, pero simplemente pues, para mostraros que tenemos el aplicativo de auditorías con su programa, sus planes, sus informes, etcétera, etcétera. ¿Vale?